Muy buenos días, siendo las 9:23 del día de hoy jueves, damos por finalizado el cuarto intermedio, retomamos la audiencia del jury de enjuiciamiento que se sustancia en el marco de la causa Salem Sebastián Eduardo, juez de paz de la ciudad de Gualeguay, denuncia en su contra formulada por el excelentísimo Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Voy a pedir por secretaría me informe si están presentes las partes. Señor presidente, se encuentra presente el señor procurador de la provincia, el doctor Jorge García, el señor juez de paz, doctor Salem, imputado en la presente causa, junto a su defensor técnico, el doctor Ladislao Usino Lleros. Bien, habiendo finalizado la declaración de los testigos, estamos en condiciones de proceder a los alegatos de cierre o clausura, por lo que le concedo la palabra al señor Procurador Fiscal. Doctor García, por favor. Gracias, señor presidente. Excelentísimo Tribunal de Enjuiciamiento, nosotros, a través de la Procuración General, vamos a dar nuestro alegato final, adelantando como conclusión que vamos a mantener la acusación en los términos del inciso 9 de la Ley 9283, ratificada en la corrección de la 9315, en el sentido de mal desempeño de las funciones. Vamos a desarrollar brevemente, en forma sintética, cuáles son los argumentos que nos llevan a esta postura acusatoria, que es un deber, que es parte del deber positivo como Procurador General, en los términos parecidos al artículo 274, cuando se dan las condiciones de certeza forense. Este tribunal, pese a que no es un tribunal judicial, tiene una naturaleza de proceso constitucional que se asemeja, que se analoga, y como vamos a desarrollar a continuación, supone para un juicio de destitución la certeza, en el sentido de certeza forense, porque es una certeza normativa. No estamos en el mundo de las ciencias empíricas, sino estamos en el ámbito de lo que el neocantismo señalaba como ciencias culturales o ciencias espirituales. Nosotros creemos que la certeza forense existe como única explicación racional posible, que los hechos imputados, es decir, el aspecto fáctico, el aspecto de la premisa fáctica, los hechos imputados al magistrado que se han mantenido incólumes, se ha respetado absolutamente la garantía de congruencia. En el sentido de mal desempeño de las funciones, en quebranto de sus deberes positivos e institucionales, respecto de la secretaria Almada y de la empleada Carolina Almeida, que se constituyen en la causal de maltrato laboral de acuerdo a la ley 9671. Brevemente vamos a hacer alguna referencia conceptual a este proceso constitucional del que ya hemos hablado. Vamos a remitir expresamente a nuestro dictamen de apertura y nos vamos a remitir en aras a la brevedad a la copiosa jurisprudencia de los tribunales de enjuiciamiento, el más reciente, el del jury del juez Rossi, donde está videograbada la intervención nuestra en lo que hace a la naturaleza conceptual de este procedimiento constitucional respetuoso de las garantías constitucionales básicas, y por supuesto al fallo, que también hace un erudito resumen y tratamiento puntilloso de todos los antecedentes. Inclusive en este tribunal se encuentra uno de los votantes de ese y otros precedentes. También podemos citar obviamente la exposición en ese voto muy pormenorizada del juez Verán, el doctor Roberto Verán, como representante del Colegio de Abogados. Decíamos en todos estos precedentes que nadie discute la naturaleza constitucional, que
devela, digamos, la inmunidad del magistrado, que tiene que ver con la garantía de autonomía. Yo en varias oportunidades he señalado esto de la garantía de autonomía como no sujeción, inclusive haciendo referencia al trabajo de Kant sobre la ilustración. Es decir, no hay vasallaje, el juez tiene que tener autonomía, y para esa autonomía la otra cara de Jano es la inamovilidad. Y precisamente la inamovilidad se pierde, se desplaza, cuando se incurre en una de las causales que genéricamente, y como otra cara de Jano, establecen las normas constitucionales como no mantener la buena conducta, que supedita su inamovilidad. Esta autonomía está garantizada en términos externos y está garantizada en términos internos, por eso el juez no debe obediencia a ninguno de los organismos de alzada ni a los organismos superiores, llámese de Corte Suprema o superiores tribunales provinciales. Esta es la autonomía en el ámbito externo, el juez es autónomo respecto de los poderes fácticos y los poderes jurídicos. Este misdemeanor o impeachment, como se lo conoce en nuestra tradición anglosajona, que receptamos, es un concepto en realidad que se desgrana en los tipos procedimentales que están en la ley 9315, en los 9 incisos, y el 9º en realidad, tomando a consideración los argumentos de la teoría del concurso de delitos, aquí había un concurso aparente o concurso de leyes, porque el inciso 9º es un inciso genérico, es una causal genérica. Precisamente el mal desempeño en las funciones supone un piso de lesividad que se va especificando, por eso hay una relación de especialidad o especificidad en los otros incisos. Esto permite la interpretación coherente en el ámbito interno, la coherencia como argumentación, para que no haya solapamientos o alternatividades o sobreposición de figuras. Obviamente que toda idoneidad, toda falta de idoneidad es a la vez un mal desempeño, es decir, todo delito doloso o imprudente o lo que fuera cometido en la función es a la vez un mal desempeño. Por eso, desde los fallos Nicosia, Grafiña Latino, de la Corte y todos los fallos del Tribunal Nacional de Enjuiciamiento, sobre todo Bustofierro, Brusa, etcétera, y toda la tradición de los fallos entrerrianos, que son muy ricos, sobre todo este último Rossi, tienen esta explicación de la naturaleza residual, en el sentido de genérica, la relación género-especie, del inciso 9º, y hemos logrado que su especificidad sea conceptual, sea la de desviación de poder. Obviamente que en todos los otros incisos hay mal desempeño, pero el específico que tendríamos aquí es la desviación de poder. Por supuesto que esta situación que nosotros señalamos de procedimiento constitucional especial tiene que ver con el respeto a rajatablas de las garantías del due process, garantías que se han respetado escrupulosamente en este proceso, en el sentido de acusación, defensa y congruencia. Por supuesto, el absoluto respeto al derecho de defensa. Desarrollaremos aquí, como argumento central, que el ambiente interno conflictivo del juzgado de paz, desde la asunción de la señora secretaria por concurso, Almada, y que determinan los problemas psicológicos de gravísimo estrés, tanto en ella como en la denuncia posterior de la empleada Almeida, se hallan absolutamente probados por una gran cantidad de prueba que vamos a
inclusive a leer en algunos párrafos, sobre todo en la experticia pericial de psicológicas, que hay varias, y que se corroboran con las testimoniales, y fundamentalmente se corroboran, y este es el eje central de nuestra acusación, se corroboran con el obrar del magistrado hoy enjuiciado. Podemos decir como síntesis que el magistrado enjuiciado ha provocado su propia destitución en la opinión del Ministerio Público Fiscal, por supuesto. La primera de estas, esta manera de obrar, que se concretiza fundamentalmente en resoluciones que son enfáticamente desechadas por el Superior Tribunal o por la Fiscalía, ya vamos a referirnos a ellas, pero que generan una clarísima voluntad expulsiva sobre todo y específicamente de la señora secretaria, la doctora Almada. La primera de ellas, por supuesto, estas resoluciones no son derivación razonada del derecho vigente, son quebrantadoras del deber positivo de prudencia y de racionalidad que compete a todo magistrado. Y la primera de ellas, como decimos, es la que da el puntapié a todo este proceso que se podría haber evitado absolutamente, precisamente si hubiese habido un obrar racional y prudente del magistrado. La primera de ellas, reitero entonces, es la resolución que el magistrado manda al Superior Tribunal de Justicia al cumplirse exiguamente el plazo de 6 meses desde el nombramiento de la doctora Almada, ganadora por concurso del cargo, y que nosotros no dudamos en calificar como innecesario cuando ella estaba de licencia, una licencia justificada por los problemas psicológicos que originan este juicio, con falsa motivación y con una finalidad aviesa que era ocultar el planteo de violencia laboral que el magistrado ya conocía. Brevemente, y más allá que lo voy a desarrollar después, ¿por qué digo yo innecesario? Es sabido que la provisoriedad de los cargos de empleo, inclusive del secretario, en los primeros tiempos, temporalmente, no es un plazo fatal, es decir, no es que pasados los 6 meses de nombramiento el secretario adquiere la titularidad. Sabemos que esto depende precisamente del requisito sine qua non del informe favorable. Si no hay informe favorable, el Superior Tribunal tiene muchísimos antecedentes en este caso, si no hay informe favorable no se adquiere la calidad definitiva. Entonces no era necesario, era absolutamente innecesario ese informe inmediato llevado a cabo cuando la señora secretaria estaba de licencia y sobre todo con falsa motivación. Esta falsa motivación no lo decimos nosotros solamente, lo dice el Superior Tribunal de Justicia cuando desecha por orfandad absoluta de pruebas este informe. Nos vamos a referir a él. Y lejos, que esta es la actitud general, lejos de tratar de conciliar este tema en el sentido de bajar el nivel de conflicto, esto podría haberlo hecho tranquilamente el magistrado, esperar a que la situación baje, o bien generar la posibilidad de un cambio de lugar de trabajo, lo que fuera, como cambio de lugar de trabajo que le recomiendan después todos los expertos en psicología que han trabajado aquí. Lejos de ello, reitero, él plantea una revocatoria contra la resolución del Superior Tribunal que confirma en el cargo a la doctora Almada. Una vez reintegrada la señora secretaria luego de las licencias, esta situación continúa, persiste la voluntad expulsiva, lo que genera
la ampliación de la denuncia de la doctora Almada y la nueva denuncia de la empleada, Carolina Almeida. Reitero, estas situaciones están corroboradas por la experticia médica, psiquiátrica y psicológica. En ese ontanar, ¿por qué hablamos de voluntad expulsiva? Porque es la primera vez en más de 40 años de tribunales, siempre en lo penal y en los distintos organismos, en distintos cargos en que nos hemos desempeñado, es la primera vez que encontramos que un magistrado efectúa personalmente, como luce en los cargos agregados en el expediente, personalmente a primera hora de la mañana, 2 denuncias claramente dirigidas contra la secretaria doctora Almada, por hechos absolutamente nimios, es decir, claramente infundada. Su condición de magistrado le debía advertir claramente que esto no constituía ningún tipo de ilícito penal. Estas 2 denuncias son archivadas en duros términos por 2 fiscales de Gualeguay y confirmada como se sabe, en la revisión automática, al tratarse de funcionarios públicos, confirmada por el fiscal de coordinación, doctor Taleb. Llega la situación en su clímax de conflicto laboral, digamos, en esta situación, hasta la intervención a través de los ETIs de la Oficina de Violencia de Género sobre riesgos vinculados a esta situación, y el Superior Tribunal resuelve el 19/5 del 20 una resolución muy dura donde dice que, de acuerdo a estos informes que después vamos a mencionar, se debe proteger la integridad física y psicológica de ambas denunciantes, de la secretaria Almada y de la empleada Almeida. Se debe evitar la revictimización de ellas. Y entonces resuelve otorgar licencia excepcional por 60 días a ambas y designar al secretario de Trabajo Urteaga. Recordemos que durante los interrogatorios, durante los testimonios que se hicieron en esta audiencia, quedó a las claras una situación insólita. A raíz de todo este conflicto quedó en el juzgado de paz solamente el juez y la empleada Atum. Un hecho realmente insólito, y esto lo conocemos por nuestra función. Anduvieron pidiendo si podían prestarse empleados a ese lugar de trabajo porque nadie quería concurrir a ese lugar de trabajo por los conflictos que estamos ventilando aquí. Esta situación, entonces, que se ve clarísima, culmina con la apertura del jury, también en términos sumamente enfáticos, donde se da la particularidad que 3 integrantes del jury, titulares o suplentes, han debido excusarse por haber intervenido en todas estas etapas previas. Y obviamente todo el Superior Tribunal de Justicia, el resto de los integrantes de los señores vocales del Superior Tribunal de Justicia, porque intervinieron en esta apertura, digamos, apertura de fundamentación de plenario. Entonces, llegamos a esta conclusión anticipada, ¿no es cierto?, de los deberes positivos del magistrado no solamente existen en cuanto a resguardar la administración de justicia, el servicio de justicia o la justicia en términos morales, sino que ese obrar de racionalidad y prudencia abarca también a las relaciones internas y a las relaciones de trabajo con pares en términos de humanidad. Ya no existe más una situación de servidumbre respecto de los empleados o de un secretario como que es una especie de apéndice. Más allá de la cuestión
que después nos vamos a referir, colateral, más allá de la sustancialidad, digamos, de la cuestión de género, acá lo que existe es un abuso de poder, un desvío de poder en términos de violencia laboral. Y como vamos a ver, solamente atañe a la cuestión de género porque se trata de dos mujeres. Entonces, este desvío de poder que nosotros hemos considerado constatado, es el que determina nuestra postura de mal desempeño en las funciones. Referente a la situación planteada en el punto primero, en cuanto a la situación de voluntad expulsiva que hemos dicho, tenemos que hacer aquí una cuestión de qué es lo que no concretizar el punto del tema decidendum. Con mucha inteligencia, nuestro colega, el estimado doctor Usinolleros, ha traído muchos testigos que pretenden traer argumentos de analogía, pero en realidad esos argumentos de analogía no son aplicables a este caso. Acá no estamos discutiendo en este jury si el magistrado doctor Salem padece de la sociopatía conocida como misoginia, es decir, el odio hacia el género femenino, o, como decía Cicerón, el miedo al género femenino. Tampoco estamos investigando si discrimina por motivo de género a las colegas letradas o a las personas del público en general que acude a su juzgado, ni tampoco si padece de algún otro padecimiento o trastorno psicológico. Es muy sintética y muy importante aquel viejo adagio latino de los medievales, de internis non curat praetor, es decir, en la cabeza lo interno no es un problema de los jueces, es decir, en el juzgamiento, ¿no? Jacobs recordaba hace tiempo vinculándolo al derecho penal, pero esto es aplicable a todo el derecho, dado que el derecho, en la definición de Kant de la coexistencia del arbitrio de cada quien según una ley general de libertad, la definición maravillosa de la metafísica de las costumbres, es aplicable esto que decía Jacobs. Jacobs decía, el derecho penal opera con una psicología esotérica. Para el saber científico de la psicología, lo que hacemos los penalistas con la cabeza del sujeto resultaría esotérico, resultaría risible o resultaría muy raro. Esto quiere decir que nosotros no le abrimos la cabeza al sujeto enjuiciado para preguntarle por su fuero interno. Solamente juzgamos el output, y ese output está normativizado y se manifiesta externamente a aquello que la filosofía analítica denominaba como predicados disposicionales. Por eso adscribimos el concepto de dolo, adscribimos el concepto de ilícito y relevamos empíricamente estos conceptos con lo que el sujeto demuestra, manifiesta, de la misma manera que alguien manifiesta dolores o enfermedades. Entonces, no se trata de abrir la cabeza del doctor Salem y ver cómo está con sus problemas psicológicos. Esto no tiene nada que ver con lo que se investiga en el jury. Tampoco estamos investigando en el jury si el doctor Salem tenía mal concepto, maltrato respecto de los profesionales, o si el juzgado operaba en forma deficiente. El esfuerzo de la vieja retórica de Aristóteles en el sentido de un discurso persuasivo, no un discurso argumentado en términos silogísticos, es ingenioso, pero creemos que inútil a los fines de la prueba, porque como nosotros le preguntamos a todos los abogados que vinieron a declarar, ya sea personalmente o por screaming, ninguno de ellos tuvo problemas con la doctora Almada. O sea que lo que ocurría en el ámbito de relación de los colegas con el doctor Salem en la esfera externa o en la vida de relación no tiene nada que ver aquí. Inclusive algunos de los letrados o bien
no la conocían a la doctora Almada, o bien certifican que estaba todo el tiempo frente a la computadora, es decir, estaba todo el tiempo trabajando, lo que veremos echa por tierra el argumento de que no trabajaba, uno de los argumentos que esgrime falsamente el magistrado para tratar de que no se la designe. Y algún otro colega profesional, recuerda muy buen trato de la doctora Almada con su desempeño como mediadora en la localidad de Tala. Es decir, nadie tiene ninguna queja respecto de la doctora Almada, por lo cual estos testimonios no aportan a la cuestión central. Las pequeñas nimias podríamos llamar desencuentros, que han relatado aquí tanto el doctor Viso respecto de la cuestión de la tasa, si traía varias tasas y el empleado le hacía el favor de ponerla en cada juicio, o si, como dijo por allí con mucha hidalguía el doctor Gerkovich, ese entredicho sobre la firma y la colocación de la constancia, que él mismo reconoció inclusive que de su parte fue quizá una contestación no caballeresca, y en cambio fue totalmente acertada lo que señalaba, no fue de ningún modo descortés la actuación de la doctora Almada. Es decir, pero inclusive más aún, en la nota, esta famosa nota que está agregada a Fojas 459 del Colegio de Abogados de Gualeguay, donde hay 30 firmas, pero como en la novela de Fuenteovejuna, digamos, todos a una, quien fue Fuenteovejuna, nadie es el autor de esa nota, una nota claramente de apoyo en este conflicto al doctor Salem, que es perfectamente factible en cuanto a una buena relación de colegas, pero que no agrega absolutamente nada, porque no se sabe qué es el conflicto que se le atribuye, ni siquiera se la menciona a la doctora Almada en este conflicto, y ninguno de los letrados que han venido aquí ha concretizado cuál sería ese malestar o inquietud por el trabajo del juzgado de paz que atañera a la doctora Almada. O sea que esta nota es una nota de apoyo, que nadie se hace cargo, por eso digo yo la alusión a Fuenteovejuna, y que en la cuestión no agrega absolutamente nada a esta investigación. Y también tenemos algo adelanté recién, la cuestión de género solamente aparece aquí vinculada con la violencia laboral. No estamos acá discutiendo un seminario sobre la violencia de género, no. Esto es un problema de violencia laboral, de maltrato laboral, que atañe a la cuestión de género y tiene particularidades de cuestión de género porque las dos víctimas son mujeres. Y esto tenemos que señalarlo a través de no solamente de la experticia de millones y millones de casos que se han dado vinculados, sobre todo en el caso particular al derecho penal, pero también se podría llevar a otras ramas, en la cuestión de la asincronía de la mujer y, por supuesto, todo lo que viene de manera incontenible como cambio cultural en cuanto a los criterios de igualdad, ¿no es cierto? Esto nos lleva a hacer una manifestación hipotética, pero que esta hipótesis que no se dio es claramente respaldada por todos estos datos científicos. Estoy absolutamente seguro que si hubiese tratado de un hombre, esto no hubiera llegado a esta instancia. Si se hubiesen tratado de hombres, esto se hubiese solucionado con un par de ojos en compota o alguna otra consecuencia, o directamente no hubiera llegado a los niveles que llegó. Esta situación se permite pues se trata de mujeres que, dicho sea de paso, ya no admiten esa situación de sometimiento. Esto se ve muy claro en la experticia psicológica respecto de la empleada Almeida, como vamos a ver después. Esta situación nos remite en términos penales, en analogía, por supuesto,
a todo lo que se ha investigado en los últimos años y que el Superior Tribunal de Justicia, a través de la Sala Penal y la doctrina que se creó desde hace ya muchos años en materia de delitos sexuales, es aplicable a esto. Sabíamos, y esto lo traigo nada más que a colación, no estamos en el ámbito del delito ni de género, ni los delitos sexuales, ni los delitos de ataque a la niñez, pero sí todos estos argumentos son aplicables en el sentido de que todos los delitos vinculados con los abusos de niños o con los abusos a las mujeres tenían una garantía de impunidad en la estructura conceptual jurídica, normativa, doctrinaria y jurisprudencial de la década del 40 en adelante. Como lo he dicho en muchos lugares, y lo ha dicho también el Superior Tribunal desde Areguatí en adelante, el delito de abuso sexual habíamos convertido en la doctrina lo que es un delito contra la reserva sexual, contra el consentimiento, claramente el no es no, en un delito que atacaba otro bien jurídico distinto, que era la oposición seria y constante de la víctima. Y los procesos eran procesos en donde, a través de los procesos de Gutenberg, como digo yo, los procesos escriturarios, se juzgaba a las víctimas. Las víctimas llegaban, inclusive los niños, habiendo declarado 6 y 7 veces o habiendo sido investigados 6 y 7 veces con alusiones permanentes a cómo se había comportado, si llevaba la pollera corta, etcétera, etcétera. Todo esto ya es historia, pero también se ve aquí. No hay un proceso particular, no se trata de desmerecer las garantías constitucionales, se trata simplemente de dar cuenta científicamente de las situaciones en las cuales no existe un actuar en público y donde precisamente la experticia psicológica, a través, en estos casos de cámara Gesell, ahora a través de los abordajes, demuestra con garantía de validez científica que estos hechos ocurren. Por eso yo siempre señalo a Norbert Elias, es decir, el autor, uno de los clásicos absolutos de la sociología, en el proceso de civilización, donde nos relata desde el medioevo en adelante la evolución en la sociogénesis y psicogénesis de la cultura, los cambios de las emocionalidades, las sensibilidades culturales, que por supuesto son aplicables a esta, hoy convencionalmente y constitucionalmente protegidos. Respecto al punto que nos interesa tocar, el punto tercero, antes quería señalar esto, para culminar esta parte de qué es lo que estamos investigando. En la actuación de la Secretaría del Trabajo hay una definición que me pareció interesante de la violencia laboral, porque tiene que ver con este proceso. Violencia psicológica de importante magnitud en forma sistemática y recurrente en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación con la víctima o destruir su reputación, perturbar el ejercicio de sus labores y lograr que finalmente abandonen el lugar del trabajo. Esto es la conclusión que llegamos en cuanto a la voluntad expulsiva. Vamos entonces a referirnos a la nota. Es una resolución del juez que tiene que tener la racionalidad propia de toda resolución judicial y que no la tiene. En la nota de no confirmación, que nosotros calificamos como innecesaria, pone como causales de la no confirmación de la secretaria, está agregada en fecha 16 del 4 del 19, que es el que da puntapié a todo este conflicto, a la no solución de este conflicto, en términos, por supuesto, que no hubiéramos llegado aquí. Pone como causales disconformidad con la estructura de las exigencias y el espacio del juzgado, díscola por uso del celular, negativa a confección de los trámites voluntarios, falta de educación con público en general, letra ilegible, salidas del despacho sin aviso, falta de atención en el control
trámites, de expedientes y de trámites. Errores de ortografía y redacción. Negativa a concurrir en horario vespertino. No respetó la jerarquía por un traslado que pidió la señora secretaria, según dice él, sin pasar por él. Pese a que reconoció que accedió a esa posibilidad de traslado. Lo cual le hace decir correctamente a la doctora Almada, si yo tengo idoneidad para ser trasladada, ¿por qué no tengo idoneidad para la confirmación en el cargo? Las licencias son absolutamente justificadas. No confianza, esto es una rémora. Los secretarios, como los magistrados, rinden concurso y ganan el concurso y tienen todo el derecho a asumir sin que nadie de los estamentos judiciales pueda exigir confianza con alguien. La confianza es algo que se gana en términos académicos, por eso las personas rinden concursos y obviamente que se gana también con el respeto por los fallos o con el respeto por la tarea. La confianza es un concepto institucional, no es un concepto psicológico particular. El secretario no es un apéndice del juez como se creía antes, estamos hablando de 50 años atrás, cuando se decía el secretario lo nombro yo sin ningún concurso y lo nombro porque tiene que ser de mi confianza. Después el juez se iba y este secretario de confianza, nos pasó a todos los que hemos estado, teníamos que fumarnos un secretario de confianza que no servía para nada. O sea que no hay un problema psicológico de confianza, ni un problema empresario en lo privado que designa a quien se le ocurra. Pero hay uno de los ítems de esta resolución que es más grave. Denuncia el magistrado la afiliación a AGER de la doctora Almada con el objeto que el gremio intervenga en su defensa al sentir que sus dolencias eran atribuidas y provocadas por el suscripto. Cita textual. Esto desmiente lo que el señor magistrado dijo ayer al expresar su descargo, de que fue el informe desvalioso suyo el que origina la situación de la denuncia de la señora. No, él queda muy claro aquí que ya lo conocía absolutamente el tema. Y no hay nada, absolutamente nada de reprochable si alguien concurre. Los cargos de secretario de juzgado de paz tienen cargo de empleado. Que alguien concurra a AGER por la situación de conflicto laboral no tiene absolutamente nada de reprochable. Tan es así que es sabido, nosotros integramos una comisión que está trabajando sobre el tema de las relaciones de trabajo y los conflictos que pueden darse en ese ámbito de las relaciones de trabajo. Algo vamos a decir después sobre este tema, pero de ninguna manera era un motivo para no confirmarla, es decir, para echarla del trabajo, de la función. Y este tema que ya adelantamos, me parece absolutamente erróneo, de parte del magistrado, aprovechar la licencia para hacer este informe negativo. Informe negativo que, por supuesto, como dije recién, es desechado expresamente por el Superior Tribunal de Justicia. Y entonces queda muy, muy claro que esta es una voluntad expulsiva. Vamos a señalar aquí, seguidamente, el ámbito de la situación interna, ya delimitado concretamente el objeto de la litis. Y, por supuesto, como ya adelanté, las posturas de ambas, es decir, los hechos que se imputan, están ratificados, después vamos a ver, están corroborados por la prueba, pero no solamente por la prueba psicológica a la que no me voy a referir, sino por testimonios que nada tienen que ver con la doctora Almada, como el testimonio de la anterior secretaria, la doctora Bonetti Fernández. La doctora Bonetti Fernández, que fue secretaria provisoria
2 años antes, durante 2 años antes, hasta la llegada por concurso de la doctora Almada. Y ella dice de un modo muy enfático que si bien le sirvió para aprender, para adquirir experiencia, pero lo dice muy claramente, que el señor magistrado no tiene conocimientos básicos de los expedientes. No sabe cargar, no tiene nada de conocimiento del manejo de un juzgado. Solo hace sentencias de trance y remate, que son sentencias, dice ella, de formularios. Todos lo sabemos, hemos estado de un modo u otro en el ámbito jurídico, sabemos que los juicios monitorios raramente, y yo lo pregunté expresamente, raramente se plantean cuestiones de excepción o cuestiones jurídicas complejas. Y ella dice, hacía un burdo copie y pegue. El magistrado trató de señalar que esto no era así, pero esto no lo dice solamente la señora secretaria Bonetti Fernández, también lo dice la empleada Taborda, que recuerda lo que pasaba antiguamente, en el año 2015. Dice, todo lo corregía De Marchi, y a veces corregía los errores que señalan en los montos de los embargos, en las carátulas de los expedientes, etc. Y entonces iba adentro y lo conversaba con él y corregía estas situaciones. Entonces, esto por supuesto está corroborado también, obviamente, por las dos funcionarias. Es decir, De Marchi no pudimos hacerlo comparecer porque está en una situación delicada en su salud. Digamos, no tenía demasiada trascendencia, porque nadie lo cuestiona esto. Todo el mundo dice que De Marchi no pudo acceder a la secretaría por no tener conocimiento, por no ser abogado, pero que manejaba, en el sentido de, como conocemos que ocurre en los juzgados de paz, manejaba el trámite de la secretaría. También lo admite en ese sentido González, digamos, el ordenanza. Pero esto es lo que yo quería señalar, digamos, en cuanto a que en el ámbito interno, en modo alguno, está probado, tal como ya lo dijo en la confirmación del Superior Tribunal, que la doctora Almada no tuviese idoneidad para trabajar en el cargo que había ganado por concurso. Pero precisamente este nivel de conflicto y la situación de que ese conflicto terminase en padecimientos psicológicos de ambas, de la doctora Almada y de la empleada Almeida, se ve corroborado por los informes psicológicos que están agregados al expediente. El 26 de marzo del 2019, el área del psicólogo Canteros, Germán Canteros, vinculado a esta problemática que interesa a GER y en general a todos, digamos, expresa, después de haber trabajado en su experticia con la doctora Almada, algo que es muy semejante a lo que se declararon en esta audiencia. A partir de la llegada a Gualeguay, el juez la ha ninguneado, utilizando frases tales como llegó la secretaria nueva con su librito, Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos, haciéndolo delante de los empleados y profesionales que por algún motivo se disponían en la mesa de entradas, manifiesta que ha sido descalificada en su condición de mujer trabajadora, cosificándola al decir, por ejemplo, a los abogados, vio qué linda está mi secretaria, relata que trabajan todos los integrantes del juzgado permanentemente bajo amenazas de sanción y en varias oportunidades por malos tratos, gritos por parte del juez, no les concede las licencias. Esto queda claro después con la situación de Almeida, sino que se la solicitan en repetidas oportunidades ostentando su poder dentro de la organización laboral. Otra cuestión que relata la paciente es la falta de colaboración al trabajo que tiene el juez, solo se limita a firmar las certificaciones y otros trámites y dictar sentencias, las que en varias oportunidades son nulas, regula honorarios en 2 o más oportunidades en el mismo expediente, con lo cual ella debe realizar el trabajo de secretaria y corregir lo que hace el juez. Manifiesta que como consecuencias laborales su salud se ha deteriorado, fue diagnosticado por su médico tratante, el doctor Jorge Zabalza, con trastorno de ansiedad generalizada, ataques de pánico y alteraciones del estado de ánimo. Medicada con alprazolam, sulpricida,
rifaxina y clonazepam. Acá una pequeña acotación. El doctor Zabalza aparentemente es un médico, psicólogo, psiquiatra, lo que fuera, pero es un médico que se desempeña. La cuestión que pueda tener el doctor Zabalza como médico particular con la Secretaría de Salud no atañe al paciente. El paciente no es obviamente responsable ni competente de los problemas que pueda tener de incumbencias o de las situaciones con, más allá de que estén agregadas al expediente estas posturas. No es el doctor Zabalza el que determina esta situación. Es, como vamos a ver, la Junta Médica del Superior Tribunal de Justicia, que coincide con este informe. O sea, Zabalza puede ser un mejor o peor profesional, puede tener problemas de matrícula, pero lo que no atañe, eso no atañe al paciente. Y además, todo esto está corroborado por informes que nadie puede poner en duda. Luego de establecer este psicólogo Cantero toda la experticia con que se va a guiar en las pruebas, en los test, concluye en paciente que atraviesa una importante crisis de angustia polisintomática con depresión reactiva y movilización de síntomas de ansiedad, estrés postraumático por el asedio de las ideas que remite a situaciones traumáticas vividas en el trabajo y fatiga generalizada. Por la magnitud de las dolencias y la asociación con las vivencias caracterizadas como un abuso de poder del juez para con la paciente, se trata de una enfermedad reactiva a las condiciones de trabajo. Y, igual que los demás, dice que no está en condiciones de trabajar en el juzgado de paz de Gualeguay. La relación laboral con el juez está dañada por la frecuencia y contenido de los agravios. Sugiero tramitar un cambio de lugar de trabajo. Pero, por eso le decía, no es solamente el psicólogo de AGER, que alguien podría decir está interesado en estas situaciones. El 10 de abril, cuando se justifica una licencia de 60 días de la doctora Almada, el equipo técnico y el médico forense, doctor Benetti, de la ciudad de Gualeguay, también hacen un contenido exactamente igual. Y dicen, trastorno de estrés postraumático desencadenado por vivencias caracterizadas por abuso de poder de quien es su superior inmediato. Tratamiento, se sugiere tratamiento psicológico y psiquiátrico. Justificación de licencia, en función de la evaluación realizada, es que esta Junta justifica la licencia laboral solicitada. Se considera necesario ampliar la licencia laboral durante 30 días luego de que finalice la presente, en función de que el abordaje farmacológico no ha otorgado el resultado esperable y la estabilización de su cuadro psicopatológico de base. Amerita la presente una reubicación laboral, no pudiendo desempeñarse en el juzgado de paz de la ciudad de Gualeguay. Pronóstico es favorable dependiendo de la respuesta al abordaje psiquiátrico y psicológico. Esto ya no es un informe particular, pero este informe es corroborado por el informe de la Secretaría del Trabajo del 24/6 del 19, ratificado el 26/9 del 19. Y además es corroborado también por el informe de riesgo. La doctora Iset relató acá cómo fue la actuación del equipo técnico de riesgo, de prevención de riesgos vinculados a cuestiones de género, y precisamente hicieron lugar, entendieron, el licenciado Grubert y Ardú, de Psiquiatría de Leti, entendieron muy razonable no revictimizar, no volver a verificar la situación de la doctora Almada. Dos acotaciones a raíz de la intervención de la Secretaría de Trabajo que se ve aquí en el expediente y que tiene también que ver con la intervención que estamos teniendo en la comisión. Nosotros creemos que la Secretaría del Trabajo, vinculada a la Ley 96/71, es una herramienta muy válida, muy interesante, pero que esa herramienta es una herramienta de experticia que está vinculada al Poder Ejecutivo. O sea que puede ser utilizada en términos periciales,
pero de ningún modo se puede derivar un caso que atañe a un magistrado, en esto le asiste razón a la defensa, no se puede derivar un caso que atañe a un magistrado a la solución de la Secretaría del Trabajo, como parece surgir por allí en algunos malos entendidos. La competencia disciplinaria es del Superior Tribunal de Justicia, y si se tratase de un miembro de los ministerios públicos, de las cabezas de los ministerios públicos. Esa competencia es indelegable. Puede dar lugar, como aquí, a un jury de enjuiciamiento o puede dar lugar a sanciones, pero todo el régimen disciplinario es competencia del Superior Tribunal de Justicia y no puede delegarse al Poder Ejecutivo. Esta acotación creí necesario hacerlo precisamente por alguna confusión que se plantea que está en el trabajo, en el expediente. Pero no solamente viene la situación de Almada, aparece aquí en la denuncia posterior, como si hubiera, y acá hay una circunstancia que es muy particular. En muchos casos hay un detonante, que es el que revela una situación de padecimiento. Y en el caso de Almeida, la situación que revela, que hace detonar esta situación que ella vivía como un padecimiento sin, y ahora lo vamos a ver, sin darse cuenta, es el destrato sufrido frente a una cosa bastante menor, como era la tramitación de una constancia para salir del país, que ella lo relata como motivo de su denuncia. Que si uno la ve despojada de todo este contexto, parece una cosa de menor entidad. Sin embargo, es la que hace un clic en la circunstancia laboral de la señora Almeida. También esta persona es entrevistada por la coordinación del ETI, por riesgo de trabajo, por riesgo de género, y recordemos que esto da lugar a la decisión muy enfática del Superior Tribunal de Justicia de otorgar la licencia y de hacer que otro secretario, no mujer, no es casual, se haga cargo de la secretaría. Otro secretario que es el doctor Urteaga. La entrevista describe hechos compatibles con hostigamiento laboral por parte de su superior, el juez de paz, doctor Sebastián Eduardo Salem. Dicho hostigamiento sería insidioso, crónico y habría comenzado de forma velada. Esta violencia psicológica y simbólica la expresaría mediante desvalorizaciones veladas, finalmente mediante un trato de estilo autoritario, caprichoso, en ocasiones de tono elevado, acompañado por vigilia y desconfianza inmotivada, donde se le controlaban sus movimientos. Carolina refiere que estas acciones la han hecho sentirse indefensa, obligada a acomodar sus acciones por temor a algún tipo de castigo. La entrevistada habría presenciado un trato similar hacia otras mujeres, el cual estaría acompañado por comentarios machistas que posicionan a la mujer como un objeto sexual mediante referencias a la vestimenta o a su figura. En otras ocasiones los mensajes eran de menosprecio debido a su condición de mujer, violencia simbólica. Se ha visto expuesta a este trato tanto a solas como frente a las personas que concurren al juzgado, que se lo han hecho notar asombrados. Progresiva e inconscientemente, acá está lo que decía hace un momento, su conducta se fue amoldando a este trato bajo la esperanza de evitar nuevos episodios de agresividad, acomodándose a esta realidad a una costa de pensar en resignar su bienestar personal y económico. Algo compatible con la llamada indefensión aprendida, entre comillas, que impide a la víctima responder de manera asertiva a nuevas situaciones traumáticas, genera que la víctima tienda a quedar junto a su agresor y produzca emociones propias de la agresión. Todo lo anterior le habría generado sintomatología asociada a los hechos que incluyen ansiedad, angustia al momento de compartir el espacio con el agresor, cambios de su humor habitual con irritabilidad hacia las personas de su entorno, dificultades para conciliar el sueño, problemas gástricos asociados a los eventos.
Se menciona asimismo que transcurrió su embarazo bajo el clima laboral aludido, que el parto se debió adelantar, algo que la bibliografía asocia a estrés. En este tiempo debió buscar apoyo psicoterapéutico. El tiempo que gozó de licencia por maternidad o en el desempeño durante el teletrabajo, su sintomatología cedió, pero a partir de regresar a su puesto laboral se ha visto nuevamente en la necesidad de buscar asistencia psicológica. Se señala aquí que en las experiencias previas de trabajo en otros ambientes laborales nunca antes ha necesitado asistencia psicológica, describiéndolas con experiencias muy satisfactorias y guardando al día de la fecha excelentes vínculos. Los datos que nos aporta la entrevistada serían compatibles con una configuración de violencia de género en su ambiente laboral, especialmente violencia psicológica y simbólica, pero también indirectamente como violencia económica, en tanto estaría en juego su puesto de trabajo con marcado desequilibrio de poder. La misma entonces afectaría a las áreas laboral y emocional de María Carolina e incluye rasgos de la llamada indefensión aprendida, así como la sintomatología asociada, como ya hemos señalado aquí. Estas situaciones tienen que ver, y por supuesto esto ha sido vertido aquí en las testimoniales, sobre todo en algo que coincidieron ambas. Almeida, desde el momento en que está trabajando en otro lado, no tiene ningún problema y está muy bien. Y la doctora Almada, desde la suspensión del doctor Salem, tiene una relación muy armoniosa en el ámbito del juzgado. Esto no es solamente una cuestión caprichosa, es una cuestión que, reitero, se ha verificado enormemente en todas las situaciones de violencia laboral. Pero para corroborar concretamente los hechos ya han sido descritos y no quiero abundar en ellos para no alargar demasiado la exposición nuestra. Pero hay una cuestión que es muy simple de la asincronía y del obrar de uno y otro, víctima y en este caso acusado. Quedó en claro que uno de los problemas que existieron, que dañaron esta relación laboral, fue el hallazgo en un armario de 2.000 expedientes, los que no estaban ingresados en archivo y que se tuvieron que trasladar al sistema LexDoctor. Acá el magistrado ha intentado minimizar esa situación diciendo que en realidad lo que pasaba era que no estaban en el LexDoctor. Aclaro que el LexDoctor está desde el 2000, por lo menos desde que yo recuerdo la primera vez que vine a trabajar en una suplencia a Paraná en el 2003, ya el LexDoctor estaba funcionando. Es decir, es un sistema absolutamente antiguo, ha debido ser dificultosamente ayornado. Entonces, no estamos hablando de una tarea que recién se impone por un cambio de software o lo que fuera. Es una situación que se debió haber hecho y no se hizo. Es una irregularidad, si bien puede ser menor, es una irregularidad. Sí, pero además a esto se agrega 84 expedientes que estaban prestados en un estudio jurídico, lo admitió aquí el magistrado. Si hubiese habido mala fe o si hubiese habido esta especie de conspiración o paranoia, reitero esto porque es usual en todas estas situaciones echarle la culpa a la víctima, así como siempre se le echó la culpa a las mujeres de los abusos que tenían la pollerita corta o iban solas o lo que fuera, o no resistieron lo suficiente. Hay algunas alusiones al poema épico de Ovidio del siglo II, a una vis grata poelia, una cosa que nunca nadie entendió muy bien, pero que está en un poema muy erudito de Ovidio, con relatos mitológicos, pero no tiene nada que ver con las relaciones de paridad sexual de hoy. Pero digo esto, se sigue aludiendo, cada vez menos por supuesto, por los desechos de la jurisprudencia, a echarle la culpa a la víctima. En este caso las víctimas habrían complotado una especie de paranoia, manía persecutoria, delirante, lo que fuera. Nada de esto está corroborado por la experticia médica y psiquiátrica. Y esto es uno de los aportes en todas las investigaciones vinculadas con los
los abusos de niños o los abusos de mayores, la experticia psicológica, sobre todo la de niños, descarta inmediatamente cuando hay un relato aprendido. Acá no hay ningún relato paranoico ni un relato malicioso para destituir al juez. Lo podrían haber hecho tranquilamente si hubiesen tenido esa voluntad, denunciando esta cuestión de los archivos o de los expedientes prestados. No lo hicieron. Recién aluden a esta cuestión cuando, por eso digo del puntapié inicial, cuando se da este informe falso para lograr la salida de la secretaria con su no confirmación. Entonces, aquí llegamos obviamente también a la confirmación a contrario por los indicios negativos, digamos, los indicios de mala justificación de la empleada Atum, que incurrió en clarísima reticencia ante las preguntas nuestras, primero poniéndose en una situación de que se vivía prácticamente en un florido clima pacífico en el juzgado, ella no le constaba absolutamente nada, es decir, se coloca en lo que los alemanes han llamado Tatsachenblindheit, la ceguera ante los hechos, o los americanos willful blindness, es decir, la ignorancia deliberada, ¿no? Uno está ciego ante lo que parece. Pero cuando le comenzamos a repreguntar, no tuvo más que admitir que había habido una disputa muy dura que terminó motivando la salida de la empleada y de la secretaria, y que motivó que quedaran solos ella y el juez. Estamos evaluando, por supuesto, la situación de reticencia para la acusación por falso testimonio. Pero sí es evidente que esta empleada, por su reticencia, también corrobora la situación que venimos aludiendo. Y llegamos finalmente al otro punto que adelanté como determinante de la figura de mal desempeño, que son las dos denuncias a la Fiscalía que están directamente direccionadas a la secretaria por motivos absolutamente pueriles y que son desechados en los dos casos por los fiscales y el fiscal de coordinación. En el primero de ellos, dice brevemente, porque es muy corto el resolutivo, la doctora Ramírez Carponi, dice: surge que el sujeto no configura ilícito penal alguno toda vez que no se encuentra acreditado siquiera el comienzo en la fase ejecutiva de una eventual supresión de documento. Por cuanto las propias características de lo referido por el magistrado de paz, surge que se trataría de un error, lo cual hace inevitable considerar que ninguna persona medianamente avesada podría sustraer un documento, informar su ausencia, se refiere a la secretaria, ¿no?, y dejar el mismo en el interior del expediente al cual pertenecía, al menos en forma dolosa. Del análisis de lo expuesto por el magistrado noticiante surge que la circunstancia referida habría hallado su génesis en lo que podría considerarse inclusive buena fe de la denunciada, la doctora Almada, toda vez que la misma, al no hallar la sentencia, informó tal extremo debidamente al titular del juzgado de paz, sin considerar entonces la posible existencia material del documento, cuya faltante anunció, en el interior del expediente y sin las formas debidas. Nótese que la pieza faltante habría estado doblada en el interior del expediente y no cosida al mismo, lo cual, si bien debería hallarse incorporado en esa forma, no amerita la intervención del último grado estatal en su rol punitivo y de última ratio. En el sentido antedicho, dice más abajo, más allá de haberse encontrado siempre o posteriormente la sentencia cuya ausencia fue destacada por la secretaria interveniente, dicho extremo no permite presumir eo ipso la comisión de un delito contra la fe pública como el que entiendo sería aplicable el caso bajo estudio, realizando inclusive una forzosa interpretación. Ello no solo porque la aptitud para causar un perjuicio no existe, ya que la sentencia, conforme surge los dichos del magistrado de paz, ya estaba cargada en el sistema lex doctor,
así como también informada al registro de estadísticas y eventualmente podría haberse zanjado su ausencia mediante la incorporación de una copia. Sumado a ello, es imposible determinar la autoría material de aquella supuesta supresión atípica por inexistencia de figura culposa, ya que habiéndose dictado la sentencia en el año 2017, o sea, cuando no estaba la señora secretaria, siendo advertida la supuesta ausencia en el año 2019 por la nueva actuaria, el lapso de tiempo transcurrido hace imposible determinar quién habría llevado a cabo los actos materiales. Esto es ratificado en fecha 19 de diciembre por el doctor Taleb, que por supuesto comparte los... Entonces dice, para de suyo aclarar que el documento apareció, reitero, suelto en el interior del expediente, y que si bien es cierto que dicho instrumento debió haber estado cosido y foliado al correspondiente actuado judicial, dicha circunstancia propia de los efectos inherentes al sistema escritural y formalista no puede tener nunca la sustancia de un hecho delictivo, sea como bien lo subsumió el agente fiscal en orden al delito de supresión de documentos o de violación de medios de prueba o el de incumplimiento de los deberes del oficio. Cabe recordar que las acciones típicas del 255 son las de sustraer, alterar, ocultar, destruir o inutilizar los documentos sin que se observe que se hubiese producido alguno de estos resultados lesivos, como así tampoco una acción tendiente a ocasionarlos. En tal sentido, es un impecable razonamiento lógico de la fiscal cuando observa como contrario a las reglas de la lógica, de la experiencia, cabe añadir de la competencia mínima racional de un funcionario público a cargo de la custodia del instrumento, que lo sustraiga para cometer un delito, si bien no es un requisito del tipo penal, desde el punto de vista de racionalidad debemos preguntarnos con qué intención, luego informe su ausencia y lo deje dentro del expediente suelto. Dice, por otra parte, y esto a los efectos de no tener por fijados y como ciertos hechos que en modo alguno se encuentran probados, no hay ningún elemento cognoscitivo para sostener de modo fundado esta situación, ¿no? Y culmina el fiscal de coordinación con un párrafo que creo muy aplicable al caso. No deja de resultar llamativo que se haya instado la acción pública en un caso que sin dudas carece de relevancia jurídico-penal. Aún el pensamiento tópico más inconexo y asistemático puede advertir que el comportamiento denunciado no guarda el menor aire de familia, la cita es de Wittgenstein, con las figuras penales en juego, cuya selección para llevar a cabo el silogismo judicial que culmina en el enunciado singular de atipicidad, pasarlo por el tamiz de alguna norma penal, requirió de un cierto esfuerzo intelectual. Parecidas circunstancias, no quiero alongar el tiempo de exposición, con otro tema muy cercano, donde también aparece esta circunstancia, donde el fiscal Santo dice, el conflicto alude a una presentación que habría realizado el abogado apoderado de la parte actora, que no obra en el expediente, en virtud de la cual se habría dictado una resolución, la cual no estaba glosada en soporte papel a los autos, sino que la misma figuraba en el sistema informático visible para las partes intervinientes mediante el sistema de mesa virtual, indicando al funcionario la sustracción de dicha presentación. Conforme lo reseñado por el funcionario y la documentación acompañada, surge que es la propia secretaria del juzgado quien advierte la inexistencia de la presentación aducida por el abogado interviniente y de la consecuente resolución, al momento en que el profesional interviniente las entrega de material para confronte, el cual obedecía a la resolución no glosada, al expediente visible de la mesa virtual. Es decir, esto, que es exactamente igual, da la misma conformidad, digamos, del fiscal de coordinación, que días después ratifica este archivo y dice, solo resta añadir como especificidad de la presente causa que la omisión de agregar al expediente civil un pedido de ampliación de embargo involuntario, según cree el Ministerio Fiscal, tal cual lo explicáramos antes, mirado desde la óptica del juicio ascriptivo al dolo, esto es, como ataque deliberado al objeto de la acción sustrayéndolo, se muestra irrazonable como estrategia de causar algún tipo de daño al bien jurídico tutelado, es decir, la intangibilidad de objetos que cumplen una función esencial en la búsqueda de la verdad y acreditación de hechos en tanto cometido esencial
del Estado de Derecho y de la Administración de Justicia. Máxime cuando se lo analiza a la luz del comportamiento posterior de la señora secretaria, pues fue ella misma quien advirtió al señor juez de paz de la anomalía detectada, lo que tornaría no ya autocontradictorio su conducta, sino de una inexplicable torpeza. Acá se ha pretendido minimizar esta cuestión diciendo que se trata de una presentación que solo tenía como finalidad que se investigue la irregularidad. No es así. Hemos visto aquí que esto está direccionado claramente a la voluntad expulsiva que habíamos señalado antes, y esto lo tenemos en consideración no por una circunstancia de sospecha, sino porque nunca, vuelvo a reiterar, en más de 40 años en el ejercicio de todos los cargos de la justicia penal, he visto que un funcionario, un magistrado acompañe una denuncia a las primeras horas de la mañana a la Fiscalía, personalmente. Si hubiera sido como así, uno la vista de las tantas vistas que cotidianamente se corren en los juzgados civiles a los señores fiscales, no es esto lo que pasó, lo llevó personalmente. En definitiva, señor presidente, excelentísimo Tribunal de Enjuiciamiento, en el rol del Ministerio Público Fiscal, en el jury que compete a los deberes positivos que nos deciden a la acusación cuando entendemos, como en este caso, que se dan las causales, que es el propio magistrado el que ha provocado su situación de mal desempeño en una conducta pertinaz, encaminada hacia la peor de las soluciones de los conflictos que se estaban dando en su juzgado, la exclusión de la señora secretaria, de quien aparece claramente como víctima aquí, además de la empleada, y que por estas circunstancias probadas, según hemos manifestado recién, ha perdido su inmunidad, entendemos nosotros, y debe ser desplazado del cargo por la causal aludida, vinculada a la violencia laboral, con un juicio destituyente. Es todo. Muchas gracias, señor Procurador. Le cedo la palabra a la defensa, el doctor Olleros. Gracias, señor presidente. Buenos días, honorable jurado, colega de la Procuración General. No venimos acá a cumplir el rol de que por ser defensor simplemente tenemos que oponernos y simplemente oponernos a la postulación de la acusación. Hemos venido acá en la plena convicción de la inocencia que sostiene el pedido de absolución